Ya. Este videito habla sobre la obligación de informar y el documento que ustedes van a generar. Primero vamos a hacer un pequeño repaso. Así como lo hicimos con el descriptor de cargo, este también va a tener un formato que va a ser sumamente apegado a lo que dice el decreto 40 en cuanto a contenido. ¿Ya? Lo primero es que debajo del nombre del documento, obligación de informar, eh, también he llamado derecho a saber, también he llamado charla de inducción. La verdad es que el nombre que tenga, independiente de que sea igual o no lo que aparece en el decreto 40, lo que importa es el contenido que tenga y la descripción del documento. ¿Ya? Acá yo igual les puse que tenían que buscar en la Constitución, ¿cierto? En el Código del Trabajo, en el decreto 40, eh, aquellas normas, ¿cierto? Que hay que individualizar los artículos que dicen que hay que aplicar esta obligación de informar, ¿ya? Posterior a eso, tiene que estar el nombre del cargo para quien se va a hacer, que este, si se dan cuenta, tiene directa relación con el documento anterior que hicimos, que fue el descriptor de cargo. Después, también como en el descriptor de cargo, vamos a colocar las funciones, actividades o tareas. Acá podríamos decir también que podrían ser labores, porque en el... A ver, déjame colocar acá, porque el decreto 40 no habla ni de funciones, ni actividades, ni tareas, sino que habla de labores, y es lo mismo. Al menos las 9 que nosotros sacamos en el GEMA, ¿ya? Aquel que tenga dudas del GEMA puede revisar el Hágalo Simple, ¿cierto? Que está para descargar, ¿ya? Eh, Sumamente importante, las funciones de la obligación de informar deben ser exactamente las mismas que las funciones que aparecen en el descriptor de cargo, para que sea coherente la información de la empresa. ¿Cuáles son los contenidos que debe tener? Y acá vamos a entrar directamente al decreto, si es que lo puedo tomar. Hoy me puse una trampa. No puedo. No puedo. ¿Ya? Y tengo acá, el artículo 21. En el artículo 21 del decreto 40, ¿cierto? Que pertenece al título 6 del decreto 40, indica que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente. Cuando uno investiga un poquito sobre lo que quiere decir oportuna y convenientemente, dice que es cuando el trabajador, por ejemplo, cambie de proceso, se integre a un nuevo trabajo o sea un trabajador nuevo. Todo aquello que pueda generar un nuevo riesgo al trabajador, ¿ya? Y dice además que hay que informarle los riesgos inherentes, ¿cierto? Que acá dice los riesgos inherentes, de las labores que realiza, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar acá en la dirección del trabajo, esto yo ya lo revisé en clase, pero es para aquellos que no lo pudieron ver. Buscar qué es lo que es el derecho a saber, dice lo mismo que lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Se basa en el decreto 40 y ahí nos da la explicación de que debe ser cada vez que corresponda al trabajador, no solamente cuando ingresa, ¿ya? Por otro lado, otra cosa que es importante saber, ¿qué se entiende por método de trabajo seguro? Y el método de trabajo seguro es a la indicación del procedimiento del trabajador, ¿ya? Así que, harto ojo ahí porque podría adjuntarse el procedimiento de trabajo seguro o PTS, que también lo conocen, a un formulario de este tipo y con eso quedaría resuelto. O bien dar las instrucciones dentro del mismo documento. Les va a quedar abierta esa opción. Entonces, vamos al documento, ¿cierto? Y partimos con el inciso primero. Acá voy a hacer más que una corrección, voy a colocar una
una columna extra. Acá. Esto ustedes lo pueden hacer en Excel. A mí lo que me interesa es que quede correcto en mi información, más que quede bonito, ya que tiene que estar correcta la información que contiene. Después se preocupan de hacer lindos los formatos. Ya, método de trabajo correcto lo vamos a poner acá y acá vamos a colocar la medida preventiva. Eso es todo lo que dice. Si se dan cuenta, yo acá les marqué que aquí hay que colocar la labor a la que se refiere, ¿cierto? Porque la mayoría de los formatos que uno ve no llevan la labor. Y si no tengo la labor, no tengo la actividad, no sé lo que hace el trabajador, es muy difícil que yo le pueda relacionar riesgos inherentes, ¿ya? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar estas actividades o labores? Ya sabemos que de lo mismo que hicimos acá en el GEMA, las 9 actividades que se desprenden del GEMA, ¿ya? Para buscar los riesgos inherentes, nosotros vamos a tomar dos opciones que son un poco más formales que las que habíamos dado hasta el minuto, que tienen que ver con dos listados. Uno es el ANSI Z, de la norma ANSI, ¿cierto? Z162. Lo pueden bajar de internet, lo pueden buscar y ahí hay un listado. Pero ojo, acá nos piden riesgos inherentes y este listado es de incidentes potenciales, ¿cierto? O tipo de contacto. ¿Por qué? Porque si yo voy directamente donde dice choque, choque no es un riesgo inherente. Ese es un incidente, por concepto, de la forma que está redactado. Pero si usted me dice, profesora, yo ocupé para determinar esto la norma ANSI, yo me voy a preocupar que esto esté de acuerdo con la norma ANSI. Ahora, si no quiere ocupar la norma ANSI, no le gustó, puede ocupar este documento, que es un documento, ¿cierto? Una guía del ISP, que esto también la conocieron el año pasado. Y acá tienen que es una resolución exenta del ISP, por lo tanto también es válida, y yo diría que este es más válido en Chile que la ANSI, ¿ya? Al ser una resolución del ISP. Pero pueden ocupar cualquiera de los dos, ¿ya? Me devuelvo entonces al documento que teníamos, ¿cierto? Y acá yo sé que por cada actividad le voy a colocar todos los riesgos. Ojo que para nuestro ramo van a ser riesgos de, ya que lo vamos a dejar bien grande, accidentes. Porque nosotros no estamos viendo salud en este minuto, estamos viendo accidentes, ¿ya? Y van a colocar acá la medida preventiva para cada uno de los tipos de riesgo que encuentren. Y la medida de control, ¿cierto? O la descripción de cómo se debe hacer ese trabajo, ¿ya? Esta puede ser la indicación para toda la actividad o labor. Pero si acá yo tengo 3 tipos de riesgo, debo tener 3 medidas preventivas. ¿Cuántas instrucciones? Una para esa labor, ¿ya? Sigamos. Eso es el inciso primero. El inciso 2 habla de otra cosa. Me dice que además yo debo reconocer, ¿cierto? Inciso 2, debo reconocer, ¿cierto? Informar a los trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los mismos, fórmula, sinónimo, aspecto y olor, límites permisibles, peligros para la salud, que son las enfermedades profesionales, ¿verdad? Y sobre las medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos. Me devuelvo y se hace una tablita de esto, ¿ya? Si se dan cuenta, ustedes lo tienen que poner más completo, ¿sí? Yo lo hice solamente como una estructura para que lo vieran. En estricto rigor, nosotros en la asignatura no debiesen mover esto porque está mezclado con salud y nosotros estamos viendo solamente accidentes. Pero si no lo llenan, al menos deben dejar el formato hecho, ¿ya? Para mi asignatura, yo retiro hasta acá, pero el inciso 2 debe ir aunque sea sin llenar. Fecha de realización de la ODI. Fecha de la ODI. Fecha del contrato. ¿Para qué? Para ver cuándo se hizo. Fecha del contrato o cambio
de función, ¿ya? O cambio de función, o cambio de proceso. ¿Y quién informa al trabajador? ¿Por qué es importante colocar quién informa al trabajador? Porque si yo me devuelvo, el artículo 22 no debería ir porque es para la empresa, el artículo 23 sí. Y el artículo 23 me dice que la obligación es del empleador, por lo tanto, debe hacer alguna línea de mando la que efectivamente realice esta función y cualquier trabajador que pertenezca al comité paritario, además de los expertos en prevención, ¿cierto? Eso es una obligatoriedad. Y el 24 me habla de las multas si yo no cumplo con esto. Por lo tanto, en rigor, el documento debe basarse en lo que dice el artículo 21 y lo que dice el artículo 23. Para ver un contraejemplo, un último vistazo, ¿cierto? Un contraejemplo es el siguiente. Digo contraejemplo porque el ejemplo quiero que lo encuentren en detalles. Acá nosotros tenemos un documento. Acá yo bajé uno de internet, googleé nomás y si se dan cuenta acá aparece el logo de la empresa, aparece el documento que es un registro, ¿cierto? Después colocan el decreto 40, lo que no está mal, y coloca todo el detalle. Individualiza el cargo, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a ver hacia abajo, ya tenemos un error. Y el primer error es que no tengo asociado en este lugar la labor a realizar por el trabajador. Me asocia riesgos existentes y no riesgos inherentes. Y no puede colocar riesgo inherente si no tiene la labor, porque es riesgo inherente a la labor. Por otro lado, dice consecuencias, y en ningún lado me pide colocar las consecuencias, sino que me pide colocar las medidas preventivas y el método de trabajo seguro o correcto. Y acá el método no está. Eso pasa con todo el Estado. Tenemos que buscar el inciso 2, que sería para el tema de salud, informar los elementos, productos, sustancias, y no aparece. Y eso sería. Entonces, si yo reviso este documento que se ve con un formato bien ordenado, pareciera cumplir, pero si lo reviso en estricto rigor con el artículo 21 del decreto 40, no está correcto. ¿Ya? Así que se van a guiar por esto. Yo voy a subir este documento porque están los requisitos para hacer la obligación de informar y para hacer el descriptor de cargo. ¿Ya? Así que eso, si hay dudas, me escriben. Chau, chau.